Agricultores y ganaderos miran al cielo esperando la lluvia y al suelo con preocupación. Su temor, la sequía. Como ves, está todo seco. No hay nada que darle de comer al ganado. Aquí es que aunque escarpes no hay nada de humedad. Según la Agencia Estatal de Meteorología, este último trimestre ha sido el más seco de los últimos 70 años. Que lo que ha llovido es un 40% más o menos de lo que debería haber llovido. Y como digo, con zonas donde prácticamente no ha llovido y podemos hablar de un 25% o menos de los valores normales. Se anuncian pérdidas en el campo. Algunos cultivos, como el del cereal, ya peligran. Y cada vez está más amarillo hasta que llegue la asfixia radicular a eliminar totalmente el cultivo. El gobierno estudia mecanismos de apoyo a los sectores afectados. La situación es enormemente preocupante. Nosotros en este momento tenemos una sequía muy dura, en algunos territorios espectacularmente intensa. Las reservas hídricas no están todavía en niveles preocupantes, pero empezamos a tener muchos incendios forestales. De media, los embalses de nuestro país están al 62% de su capacidad. Y respecto a los incendios, los ingenieros forestales vaticinan un año complicado. En estos 2 primeros meses los incendios se han multiplicado, en Aragón por 3. Por eso el gobierno autonómico prohíbe desde este jueves hacer fuegos al aire libre, una medida que ya se plantean otras comunidades. Lorenzo Ramos es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA y agricultor. Sí. ¿Cómo lo están pasando? Pues mal, la verdad es que lo estamos pasando mal porque bastantes problemas tenemos en la agricultura con otros temas, con las reformas que nos están haciendo permanentemente de la Unión Europea, con el problema que tenemos con los precios de los productos, que es el principal problema que tenemos los agricultores, que en la inmensa mayoría de los sectores no somos capaces de sacar un precio para cubrir los costes de producción que estamos teniendo, que se incrementan cada año, y encima pues cada año tenemos que estar muy pendientes del tiempo. ¿Y este año? Este año es un desastre, llevamos 3 meses, diciembre, enero y febrero, donde no ha llovido prácticamente nada. En algunas zonas ha nevado, pero lo que ha hecho además ha sido muchísimo frío, unas temperaturas muy por debajo de lo normal, con lo cual a los cultivos no solamente es la sequía, sino que el hielo le ha pegado también y ahora mismo el campo está arrasado. ¿Qué previsiones tienen para las cosechas? Bueno, pues la verdad es que nosotros las previsiones que tenemos es que llueva, ojalá y llueva. Pues estamos, eso es la esperanza. Esa es la esperanza. Parece que anuncian que ahora puede caer por todas las zonas, pero muy poco, 4 o 5 litros por metro cuadrado. Esperemos que el mes de marzo pueda llover algo, que lógicamente podría recuperar muchas cosas, pero si no, es imposible. O sea, es decir, ahora mismo, por ejemplo, la ganadería en España lo está pasando fatal. Hay zonas de España, comentaba, y Galicia, por ejemplo, que está lloviendo casi siempre. Bueno, pues eso es una literatura. Bueno, te puedo contar, pero tanto en Galicia como en una zona de Asturias se está dando problemas de sequía, o sea, y no es habitual. Sí que hay otras zonas pues que a lo mejor estamos más acostumbrados a épocas de sequía, como puede ser el sur. Yo soy de Extremadura y cada 10 años nos viene, ahora ya cada menos, cada 5 o 6 años tenemos problemas de sequía. Y bueno, ahora mismo hay sitios donde la gente le tiene que estar llevando de beber al ganado porque las charcas se han secado y tal. O sea, es una situación muy complicada. No se alimenta el ganado en el campo y con lo cual hay que echarle más comida y desde luego un encarecimiento. ¿Y los seguros para hacer frente a estas épocas, digamos, en este caso casi una catástrofe natural como es una sequía prolongada en el campo de España? Bueno, los seguros estamos intentando que se avance, ¿no? Yo creo que se han ido consiguiendo cosas a lo largo de los últimos años, pero ni mucho menos cubren las pérdidas que se le pueden ocasionar a un agricultor o a un ganadero. Que aparte de que muchas de las cosas no son asegurables, ¿no? Pero bueno, estamos intentando de que en la medida de lo posible se sacó un seguro de sequía coincidiendo con la última sequía, que hay mucha gente que lo tiene contratado. Ya hemos estado hablando con el Ministerio y con Agroseguros para que se pueda demostrar de que realmente, porque tiene que aparecerte en el mapa que efectivamente hay sequía, porque si no te dicen ellos que ha habido sequía y se demuestra, al final resulta que el agricultor no cobra, ¿no? Es un sector estratégico, el de la alimentación, el de la ganadería y de la agricultura, pero parece que no es un sector, digamos, tan bien considerado cuando se planifican cuestiones económicas. ¿Ustedes esto cómo lo viven? Porque al final nosotros podemos trabajar con un ordenador, pero comer vamos a tener que comer tomates. ¿No creen que está desvalorizado el producto que ustedes hacen? Yo creo sinceramente que por parte de las administraciones a nivel de la Unión Europea, y creo que incluso a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas, no se tiene en cuenta
lo importante y el valor del trabajo que nosotros desarrollamos cada día, como productores de alimentos, que es lo principal que hacemos, pero también como vertebradores de la zona, porque cuando un agricultor abandona no es alguien que se va solo al paro, sino que queda una parte del territorio sin gestionar. Y luego cuidamos del medio ambiente, tenemos muchas broncas muchas veces con los ecologistas, y nosotros somos los que estamos todos los días en el campo, el que está con el ganado y tal, es normalmente el que más cuida, el que más interesado está. Nosotros consideramos que por parte de la Unión Europea no hay una apuesta decidida por defendernos a los agricultores y ganaderos. Ha habido muchas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio que han fracasado. Ahora hay acuerdos bilaterales, se ha firmado recientemente uno con Marruecos, tenemos en vista otro con Mercosur, con prácticamente todas las regiones del mundo. Parece que se nos utiliza la agricultura como moneda de cambio y al final pues no se tiene en consideración de verdad a la agricultura como se le debería tener, ¿eh? Le iba a preguntar por la cuestión de Marruecos. Vista desde fuera, yo que tengo muy poco conocimiento de los problemas de la agricultura en España, da la impresión que a Marruecos le está pasando lo que a los agricultores españoles con la Unión Europea, un momento en que España empezaba a vender sus productos a la Unión Europea y protestaban los franceses. Tenían unos precios de producción altos y no podían competir con los precios españoles. Ahora que aquí ha aumentado el nivel de ida, por lo menos de momento, a ver qué pasa después de esta crisis, Marruecos quiere vender esos productos en Europa y los vende más baratos, lógicamente, y por lo tanto los puede vender mejor que los productos españoles. ¿Ustedes hacen este razonamiento? ¿Creen que se puede llegar a algún acuerdo? ¿No es necesario también que Marruecos pueda vender sus productos? Sí, sí, nosotros consideramos que los acuerdos se tienen que hacer y de hecho se han venido haciendo. Y lo único que pasa es que se hace el acuerdo y luego no se controla. Y entonces, si realmente lo que se hace es que se cede una parte de la producción de la Unión Europea, y en este caso afecta mucho a España porque son muy parecidas las producciones de Marruecos con las nuestras, no afectan tanto a otros países de la Unión Europea, pues lo que hay que intentar es que luego se cumpla. Tiene que servir esos acuerdos, digo yo, para que socialmente Marruecos se desarrolle, no para que haya empresas, incluso algunas de la Unión Europea, que vayan allí a explotar a los trabajadores marroquíes pagándoles sueldos de miseria. Si estamos hablando de seguridad alimentaria y a nosotros se nos obliga a producir una serie de condiciones y hay productos que no podemos utilizar porque dejan residuos, y me parece muy bien, nosotros somos los primeros interesados, lo que no se puede permitir es que luego no se controle lo que venga y se esté produciendo con algo que aquí está prohibido. Si hablamos de seguridad alimentaria, lo tenemos que seguir a todo el mundo lo mismo. Y sobre todo nosotros consideramos que lo que tiene que haber es control para que, si hay un acuerdo, pues que se cumpla. Es decir, los países miembros tienen que controlar en las aduanas para que se entre al precio que tiene que entrar, que entre la cantidad que tiene que entrar y en la fecha, para que no hunda el mercado de la Unión Europea, ¿no? Una última cuestión. La crisis, estábamos hablando, es un tema recurrente, desgraciadamente, en esta mesa de análisis. ¿Cómo afecta al campo? Porque parece que algunas informaciones que veíamos en los últimos meses, o en los últimos 2 años, es que se ha vuelto a absorber parte de mano de obra en el campo, que la gente ha vuelto al campo, a trabajar el campo. Está un poco abandonado. ¿Es cierto esto? Hombre, hay mucha gente que se fue del campo cuando el boom de la construcción, el boom del turismo, porque la verdad es que el campo es muy sacrificado y además pues no se le ve futuro. Y se trabaja en la construcción, muchos chavales jóvenes pues ganaban bastante dinero y el fin de semana pues lo tenían libre para irse a divertir, y otros que se fueron al turismo y tal. Ahora es cierto que mucha gente ha vuelto, pero la verdad es que no se ha generado más empleo. Al final lo que estamos es quizás recogiendo dentro del sector agrario, porque digamos para esto es muy socorrido, es que pues bueno, estamos ahí. Sí que es cierto que antes teníamos necesidad de traer mano de obra del extranjero porque no teníamos para las recolecciones, y ahora hay mucha gente disponible de los ciudadanos de las mismas localidades. O sea, en eso sí es cierto que se ha notado. Pero la verdad es que la gente lo ve complicado porque la situación del campo es muy complicada. A la crisis general que ha venido ahora, nosotros los agricultores la venimos padeciendo hace mucho tiempo, sobre todo por la falta de control en lo que es cuánto tiene que valer el producto, que los consumidores muchas veces están pagando caro y resulta que el agricultor a lo mejor ha cobrado una 10ª parte de lo que el consumidor está pagando. Y hay mucha especulación y sobre todo se ha dejado mucho en manos de las grandes multinacionales de la distribución, que son las que están mandando cada vez más en el mercado de los productos agroalimentarios. Volvemos a donde empezábamos, al agua, y acabamos con esto. Aparte de que esperen que llueva pronto y que llueva a cántaros, como decía la canción de Pablo Guerrero, el Plan Hidrológico Nacional, ¿ustedes han hecho cuentas, han debatido sobre este asunto, la vertebración de España a través de su cuenca hidrográfica?
Nosotros somos partidarios de que haya un plan hidrológico nacional y que además se trate en los momentos que se tiene que tratar, ¿no? Y que sobre todo cuando se utiliza la agricultura es porque sepamos que al final el agua va a ser para la agricultura, porque hubo un momento en España en donde hubo un amplio debate sobre el tema del agua y resulta que nosotros echábamos cuenta y al final no íbamos a poder pagar el precio que se nos planteaba de que podía llegar ese agua. Nosotros consideramos que es necesario que haya un plan hidrológico nacional, que haya un enlace entre las cuencas para garantizar que en toda la zona tengamos agua y que luego, primero, habrá que pensar que se abastecen las zonas donde están los embalses, hay zonas que tienen mucha agua y luego intentar pues trasvasarla que se pueda trasvasar. Pero que no se utilice, como hemos visto en algunos casos, a la agricultura para hacer políticas cuando nosotros hemos echado cuenta y sabíamos que al precio que nos ofrecían que podía llegar ese agua, el agricultor no la iba a poder cobrar, o sea, no la iba a poder pagar porque los costes de producción estaban muy por encima de lo que luego podía sacar por su producto, ¿no? Pues Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y sobre todo agricultor, ha sido un placer conversar con usted y hablar del campo de España. Pues muchas gracias a vosotros porque la verdad es que para nosotros es importante que se hable del campo. Pues que sea para bien. Muy bien, muchas gracias y que llueva. A cántaros.